El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Omar Iván Roque Ruiz es cirujano ortopedista egresado de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Tiene la alta especialidad en cirugía de pelvis, acetábulo y cadera. Es médico adscrito al Servicio de Cirugía de Pelvis, Acetábulo y Cadera del Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, miembro de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo y profesor del curso de alta especialidad en cirugía de pelvis, acetábulo y cadera. El doctor Roque Ruiz hablará sobre fijación percutánea de pelvis y acetábulo. Quiero dar las gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por su invitación para dar esta ponencia que corresponde a la fijación percutánea de pelvis y acetábulo. La fijación percutánea o la cirugía percutánea de pelvis y acetábulo surgió gracias a la morbilidad que se encontraba o presentaban los pacientes con fracturas de pelvis y tenían una amplia exposición quirúrgica, lo que motivó a nuestros cirujanos a prepararse y poder realizar incisiones más pequeñas para disminuir la mortalidad de un paciente, donde nosotros podemos realizar incisiones menores a 1 centímetro. ¿En quién podemos ocupar la cirugía percutánea? Principalmente la podemos realizar en pacientes geriátricos, pediátricos y en pacientes politraumatizados. Generalmente tenemos la ventaja que este tipo de cirugía es una cirugía de mínima invasión y a su vez, por consiguiente, tenemos menor sangrado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal, como mencionamos previamente, es disminuir la hemorragia o el sangrado durante una cirugía de pelvis. Disminuimos tiempos quirúrgicos, menores complicaciones como son infecciones y por consiguiente el tiempo de estancia hospitalaria tiende a disminuir. Y lo que nos permite movilizar también al paciente en forma temprana y por consiguiente este puede tener una rehabilitación más rápida. ¿En quién está indicado? En pacientes politraumatizados, donde principalmente podemos observar estas fotografías, cómo se encuentran las lesiones. Hay lesiones de piel en pacientes en las cuales sus fracturas no se encuentran desplazadas o son aquellas que se encuentran menores de 3 milímetros, lo que nos va a permitir manipularlas y poder realizar una estabilización adecuada por medio de la fijación. Y de esta forma no alteramos la anatomía. Y también la podemos ocupar en complemento en fracturas complejas como son de la pelvis y del acetábulo. Antes de que nosotros realicemos una cirugía percutánea, tenemos que preparar en una forma adecuada al paciente. Tenemos que realizarle un lavado intestinal, colocar una sonda Foley para que podamos tener unas imágenes de calidad durante el tratamiento quirúrgico. Tenemos que tener un equipo, un personal médico altamente capacitado, que haya tenido un adiestramiento. Tenemos que tener material, equipo médico, como son los clavos de Steinmann, tornillos canulados 3.5, 7.0, tornillos de esponjosa. Si no tenemos canulados, los 6.5, una mesa de reducción adecuada y un arco en C que nos brinde imágenes de calidad. Dentro de las mesas de reducción hay muchas, en el mercado encontramos diferentes tipos, aquí podemos observar algunas, sin embargo su costo es muy elevado y nuestras instituciones muchas veces no pueden acceder a ellas. Sin embargo, esto no es pretexto para poder realizar una cirugía percutánea de forma adecuada. ¿Qué hicimos nosotros en nuestros inicios? Junto con el ingenio del doctor Nieto, que es nuestro maestro de todos nosotros, aquí en Magdalena de las Salinas. Inicialmente se realizaba con una tabla apoyada en la mesa quirúrgica, en una mesa de mallo, y de esta forma fijábamos a los pacientes. Sin embargo, esto evolucionó y por medio del apoyo de mantenimiento
se diseñó una mesa radiolúcida, ya sea con una base de madera, con el apoyo también del personal de mantenimiento de nuestro hospital. Para que nosotros realicemos este tipo de fijación, tenemos que entender que el sacro, la pelvis, tiene diversas correderas. A través de ellas nosotros podemos colocar diversas variedades de fijación. Hay fijaciones al sacro, en las cuales podemos colocar al paciente en supino. Podemos fijar la columna anterior y posterior del acetábulo. Podemos hacer fijaciones de las ramas iliopúbicas y fijaciones también del hueso ilíaco. Tenemos que tener adecuadas proyecciones radiográficas, una adecuada AP de sacro, donde nosotros podamos observar el cuerpo del sacro, podemos observar cómo el paciente está en supino, una proyección adecuada lateral, donde observamos principalmente lo que es S1, podemos ver aquí la tabla que nos apoyaba en su momento antes de la mesa que tenemos, fíjate, proyecciones de entrada de pelvis, salida, proyecciones radiológicas para un acetábulo, una obturatriz, proyecciones alar. Para que nosotros realicemos una fijación del sacro y de la articulación sacroiliaca, es necesario que nosotros nos guiemos anatómicamente, sepamos a lo que nos vamos a enfrentar. Nosotros tenemos que dirigir del alerón del sacro, del alerón hasta lo que corresponde al ala del sacro. Tenemos que tener una imagen perfecta donde nos va a servir que nosotros tenemos que avanzar de una forma tanto AP como lateral y ver una zona elíptica que corresponde al ala del ilíaco para que sepamos que estamos en el lugar correcto que vamos a introducir nuestro tornillo. ¿Cuáles son las posiciones en las que debemos de colocar los tornillos? En el sacro tenemos que colocarlos en forma horizontal y en la articulación sacroiliaca, por las características, debe ser en una forma oblicua. Aquí podemos observar cómo preparamos al paciente. Generalmente nosotros hacemos la fijación en forma supino, debido a que la gran mayoría de nuestros pacientes llegan politraumatizados, han sido sometidos a laparotomías y ponerlas en decúbito prono no es permitido porque no sabemos si el paciente nos vaya a entrar. Aquí podemos observar cómo dirigimos y vemos la guía donde tenemos que colocar el tornillo. Realizamos tanto en proyecciones AP laterales, ya el tornillo colocado. Tenemos que vigilarlo en 4 proyecciones principalmente, en una posición de salida, AP, entrada y una lateral para que nosotros corroboremos la adecuada posición y no cometamos errores. La fijación percutánea en forma anterógrada la podemos realizar a través de lo que corresponde la columna anterior del acetábulo, la dirigimos de 4 a 5 centímetros atrás de la espina ilíaca anterior superior y la dirigimos hacia la porción medial de la pelvis. Colocamos un clavo Steinmann o una guía en la cual nosotros nos dirigimos a través de toda la columna anterior bajo control fluoroscópico. Vemos cómo la podemos nosotros observar. Aquí marcamos la zona trocantérica, marcamos una línea media y a través de esa línea media, ese punto de referencia nos sirve para podernos ubicar e introducir una guía. Vemos ya el tornillo colocado, dirigido por la guía en forma percutánea. Sin embargo, también lo podemos hacer en forma retrógrada. Colocamos y localizamos el tubérculo púbico contralateral. Nosotros a nivel de la base del pene o en el monte de Venus, dirigimos en dirección posterior e inferior hacia la espina ilíaca anterior inferior, el clavo, y aquí observamos cómo lo presentamos inicialmente, y esta es una fijación retrógrada donde observamos cómo se fijó esta rama. La fijación percutánea del ilíaco principalmente debe ser una fractura que no esté totalmente desplazada, donde vamos a dirigir de la espina ilíaca anterior inferior a la espina ilíaca posterior superior en esta dirección para que nosotros podamos guiar, y corroboramos en forma radiográfica que esté bien colocado nuestro tornillo. Aquí podemos observar cuáles son las zonas seguras donde podemos colocar estos tornillos debido a que hay un macizo óseo. Corroboramos en forma radiográfica. En la fijación percutánea del acetábulo, si lo hacemos por vía posterior,
colocamos la rodilla flexionada del paciente, observamos bajo control fluoroscópico, donde tenemos que incidir, vemos una proyección alar, vemos donde introducimos el clavo guía, vemos el diferente tipo de proyecciones, observamos y en estas placas que podemos observar corroboramos el sitio adecuado del tornillo. ¿En qué también lo ocupamos? También podemos hacer una reducción mixta donde con este tipo de fijación percutánea apoyamos los diferentes tipos de fractura que no se encuentran desplazadas. ¿En qué está contraindicado? Hay variantes anatómicas en las cuales no necesariamente es una contraindicación absoluta. Debemos tener experiencia para poder realizar en ramas cortas, en sacros dismórficos, en pacientes obesos, pero sí es una contraindicación real en las pacientes que tienen una fractura de pelvis muy desplazada y en las fracturas de estábulo muy desplazadas como tal. ¿Qué complicaciones tenemos? Si no tienes experiencia, si no sabemos tener buenas imágenes, si no tenemos gente capacitada, vamos a colocar en una posición inadecuada los tornillos, no vamos a reducir en forma fisiológica las fracturas, vamos a causar un daño neurológico y también vamos a tener problemas de infecciones. Tenemos casos clínicos, observamos un sacro dismórfico, observamos una fractura no desplazada, fractura de las 4 ramas, donde la fijación fue realizada en forma percutánea a través de un tornillo en el sacro y se fijaron las ramas en forma retrógrada. Observamos las incisiones fueron mínimas, los controles radiográficos, una reducción fisiológica. Otro caso clínico masculino donde se observa una fractura del sacro, una diástasis del pubis. De igual forma se corrobora la fijación en forma percutánea con un tornillo canulado. Observamos una fijación mixta, reducción fisiológica. Otro paciente en el cual de igual forma observamos que tuvo un aplastamiento, 62 años, observamos una fractura de sacro, fractura de las ramas también. ¿Y qué hicimos en este paciente? Vemos la tomografía, igual fijación percutánea. Este paciente se me olvidó comentar que presentaba también una fractura de lo que corresponde de la cadera, la cual fue posible fijar también en forma percutánea. Estos son los casos que nosotros fijamos en forma percutánea. Los años en los que le hemos relacionado, se han realizado y nosotros tenemos una estadística propia en nuestro propio servicio. Este tipo de fijación la pueden consultar, la pueden observar. Este año se publicó un artículo en el cual observamos cuántos pacientes tenemos, los resultados que hemos obtenido a través de la fijación percutánea. En conclusión, ¿qué necesitamos? Tener pacientes, seleccionarlos, ver que estos pacientes no tienen un gran desplazamiento, saber y conocer la anatomía para no meternos en problemas. Y esta cirugía exige capacitar a los cirujanos, tener una orientación tridimensional y tener una experiencia para poder hacer en forma abierta si tenemos una complicación. Gracias.